Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros y domingueros del ayer y de hoy. Sed bienvenidos un dominguito más a estos directos calenturientos del verano. Y lo primero, daros las buenas tardes a todos y que por favor, como siempre, que me digáis si la imagen y el sonido es de vuestro agrado y calidad. Mientras tanto, mientras llegamos aquí, vamos a empezar a saludar aquí a toda la peña, como a Fabricio el Tenda Lerenda, el bueno de Fabri, que prontito vamos a ver de vuelta en el canal. Raúl, saludos desde Finlandia, vamos con los motus que te he veído antes. Raúl, ¿qué haces en Finlandia? Por lo menos allí ahora mismo no estás pasando calorini. Vamos a ver si nos dice. Buenas tardes. Hola. Lo del sonido. Vale. Es que me había acojonado. Se te ve perfecto. El sonido. Decidme el sonido, por favor, que eso me inquieta. En Finlandia no hará ola de calor y de che. ¡Ali! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Vamos allí, el clip vintage. Venga, que el público se va. Jero, ponte el abanico. Oye, Jero, potente. Hola, chavales, ¿qué pasa? Luigi, Papito Luis, directo desde la playa. Ha venido revolcándose haciendo la croqueta desde el chiringuito para ver este directazo. Buenas tardes a todos. Javi, gran vídeo el de este fin de semana. Como siempre, divertido, entretenido y con numerosas tomas falsas. Como siempre, juguetes y literatura, canal entrañable y amigo donde los haya. Besitos calenturientos, Javi. Paco 2.0. Buenas tardes, chavales. ¿Qué pasa, Paco? Hoy es tu segundo directo, si no estoy equivocado. David de la Suiza, uno de los protagonistas de este directazo. Es que, o ahora os contaré la historia. Vamos, que ya está esperando la hora. La historia es que tengo paquetitos. En primer lugar, tengo varios paquetitos. En segundo lugar, pues bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado el tema de los tutoriales. Los tutoriales, pues, cuestan bastante trabajo de hacer, la verdad sea dicha. Voy a soltar esto aquí y luego lo enseño porque se ha quedado muy bonito. Luego lo enseño. Los tutoriales cuestan mucho trabajo de hacer, ¿vale? De hecho, tengo un vídeo de una colección de mi querido amigo Luis Santiago. Luis, I love you, te quiero, te devolveré tu He-Man, te lo juro, te lo prometo por Buttercast, si quieres. Luis me dejó su colección de Master hace bastante tiempo para reparársela, me falta nada y menos para terminarla y el vídeo se me está atragantando tela. Y os he dicho en varias ocasiones, sí, tengo uno más, porque es una colección, en fin, el vídeo se ha hecho interminable, estoy ahí metiendo tijera como puedo para que se haga más entretenido, más ameno y bueno, ya lo veréis muy pronto el vídeo de la colección de Luis Santiago, de cómo estar hecho una mierda a estar expuesta dignamente, ¿de acuerdo? Que quede claro, yo no soy gran customizador, ni le dedico horas y horas a la pintura, hace muchos años sí, cuando pintaba Warhammer, ahora ya por responsabilidades familiares uno no puede dedicarle tantas horas, entonces pues nada, se hace lo que se puede. Entonces, yo he ido yo solo con tutoriales que había por ahí arrumbiados en YouTube en inglés a ir reparando cositas de los máster y muchos de vosotros me preguntáis cómo se hace esto, cómo se hace que yo dentro de los vídeos, pequeños vídeos tutoriales que he podido hacer de máster. Realmente son reparaciones muy sencillas, no es nada del otro jueves, pero es bonito compartirlo con los demás porque hay gente que me ha escrito bastante, me he encontrado mis máster en mi trastero, en casa de mis padres, en casa de mis abuelos, estaban rotos y gracias a tus vídeos he podido repararlos. Tengo esta duda, tengo la otra, digo, mira, oye, antes de las vacaciones vamos a enseñar en una pasadita rápida aquellos regalos que me habéis hecho, ¿vale? Que tengo aquí varios paquetitos y vamos a hacer algunos tips de cosas sueltas de reparación de máster de universo para que en estas vacaciones podáis entreteneros y con paciencia y con saliva consigáis arreglar vuestros máster.
¿vale? Entonces, David de la Suiza es uno de los protagonistas por eso mismo. José Álvarez Borja, pues José, que tengo una cosita aquí, tuya, ¿eh? Tengo una cosita aquí de José, que me la dijo ayer, que vino aquí a mi casa. Berni, no me lo creo. Empezaba a la hora, Ali. Ya, en fin, ya por descartes tenía que empezar. Venga, que no hay mejor plan hacer un domingo por la tarde que ver en directo al Berni. No olvidéis dejar vuestro like, compartirlo y suscríbete, Bernitois. Y nada, es que se iban las niñas a la piscina y yo me quedo aquí. Likes, hago. Y buenas tardes, Rafael Carrillo Malagón. Fuerte abrazo, Rafa. Paco, like 9. Buenas tardes, don Jesús Rolas, no puede faltar. Clásicos básicos de Bernie, te veis con don Jesús Robles. Te quiero. Jesús. Javi Neperiano Clip, buenas tardes, Bernie. ¿Qué pasa, Javi, tío? Un abrazote. Hola, dominguero, Tito Phil. Tito Phil, esta semana, Tito Phil, por cielo, tierra, mar y aire, voy a tener que prepararte el paquetito, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Ah, no ha pasado nada, que se había ido el chat. Te voy a preparar el paquetito porque el viernes ya pego tijeretazo y aquí en correos no abren hasta el día 1 de septiembre por las tardes. Así que voy a intentar por todos los medios esta semana mandarte tu paquetito. ¿De acuerdo? Tito Phil, te quiero, Tito Phil. José Javier Granero Molina, buenas tardes. Es que me gusta leeros. Yo sé que perdemos tiempo, pero como decía un jefe mío, esto no es perder tiempo, hombre. Vamos, Berni, que me pillas currando haciendo una guardia. Te se ve perfecto. Irra, hoy he visto otra vez nuestro directo, tío. Me encantó el directo que hicimos juntos. Hola desde Ecuador, Ron X. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Me imagino que hará calorcito igual que aquí. Don Raúl Miga, no puede faltar, don Raúl. Buenas tardes a todos. En la tierra de Raúl también hace más calor. Se ha congelado. Te llegó una bola de frío, dice David. No la lidiando, hombre, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Saludos a todos desde México. Fuerte abrazo para México también. Que hoy vamos a hablar, en cierta parte, vamos a hablar de México. ¿De acuerdo? Ya estoy por aquí. Luigi, el papito Luis. Rafael Carrillo, he pecado. Viene de camino mi primer pack. He-Man y Skeletor Leo India. Uf, has pecado, pero tela, ¿eh? Pero tela. Jesús Treviño Tapia, muy buenas tardes. Guapetón. My friend, Rafa, tengo también aquí un paquetito para ti. Tengo un paquetito para ti, ¿vale? Yo voy a abrir el otro y para enseñarlo. Y bueno, pues ya está, ya quedamos tú y yo para echar ese ratito y llevarte el paquete. Sonido bueno, besos calenturientos de Rafa Mesa, besos calenturientos. Sí, señor, mi segundo directo, bien. A ver, ¿quién va a tener por aquí? Phil Proper, el Tito Phil. Todo el mundo darle like a nuestro amigo, sí, señor, hombre. 21 graditos en Finlandia. Me cago en la leche, 21 grados, que los pillara, tío. JRK, buenas tardes, llego tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, chaval. Muy buena, Sergio Seremi. Fuerte abrazo, Sergio. ¿Qué pasa, tío? Dice, yo te enviaré el tuyo el martes. Bueno, tú tranquilo, Tito Phil. Lo hablamos antes. Qué grande eres, José. Hombre, Miguel Ángel Virgin Channel. Muy buenas tardes a todos. Miguel Ángel, fuerte abrazo, tío. Yo en verano odio correo. Yo odio el verano directamente. Lo mejor del verano es la cerveza fría a mediodía. Siempre los más grandes reunidos aquí. México lindo, sí, máximo. Bueno, pues lo dicho, para no aburriros demasiado, sorbito al té al limón, va por vosotros. Fresquito, fresquísimo. Y vamos a empezar con un regalito que nuestro querido David de la Suiza, mi querido amigo murciano y de pata negra. David, como te dije, tío, yo conocí a mi mujer en Murcia, yo estaba de fiesta. A variar. Ir tirando y refranero español. Nunca es tarde si la dicha buena, por supuesto, Javi. Y yo conocí allí a mi mujer, en Murcia, así que le tengo un cariño a Murcia tremendo. Cuando se cabrea ya no tanto. En fin, razones obvias. Entonces David me dijo sobre el mes de abril que me iba a mandar un regalito de México. La cosa me extrañó, yo no sabía la historia, me llegó hace poco, no he podido hacerle vídeo, digo, bueno, no pasa nada, lo metemos en un directo con otras cositas y tal. Entonces, se trata de unos preciosos juguetes mexicanos. Fijaros qué cosa más chula. Es He-Man, como dicen en México, corregidme los mexicanos que estéis aquí, es de plástico soplado. Es un He-Man que David
consiguió en el mercado de Sonora, en México, México del Distrito Federal o Ciudad de México, ¿vale? En la capital. Entonces, es una historia muy bonita porque David me va a permitir, y si no también, David colaboró en una causa humanitaria muy bonita que organizó Rodrigo del canal Mad Hunter Juguetes Antiguos. David posteriormente fue a México, conoció a Rodrigo y a su mujer, a Bere, y gracias a Rodrigo, pues David pudo ir con un amigo de Rodrigo llamado Julio. Os mandamos un fuerte abrazo tanto a Rodrigo, a Bere y a Julio, también a David, obviamente, porque indirectamente, gracias a ellos, estos juguetes mexicanos están aquí en Bernitoy, gracias a todas estas personas. Julio tuvo la amabilidad de llevar a David al mercado de Sonora, porque Rodrigo se lo había recomendado, y porque parece ser que es un lugar bastante peligroso, y David pues se trajo bastantes de estos juguetes de plástico soplado. Son moldes de los años 80, pero que los siguen fabricando en la actualidad. Allí se venden a precio de euro, por así decirlo, más o menos, y si los buscáis en todo colección, los están vendiendo a 20 y 30 euros, cosa que es una canallada, y yo tengo la gran suerte, gracias a David, que te llevo aquí en el corazón, mi arma, de tener este pedazo de He-Man de plástico soplado. Vamos a ponerlo aquí donde haya de menos reflejo. Mirad qué cosa más bonita. Vosotros vais a decidir si lo sacamos de la bolsa o lo dejamos en su bolsa original. No trae espada, pero sí trae un pedazo de escudo chulísimo por aquí, ¿de acuerdo? Aparte, en ese paquetito, aparte de este precioso He-Man, venía la pareja bootleg transparente de He-Man y Skeletor, ¿veis? Con todos sus accesorios, con una matriz de accesorios, mirad, qué chula la etiqueta, luchadores de lucha libre, o sea, es totalmente pirata, lo que decíamos aquí, juguete pirata, bootleg, ¿eh? Y lo tengo todavía aquí sin abrir. También venía en este paquetito de regalo, como dice Rodrigo de Mad Hunter, horroroso, pero hermoso. Así que fijaros que dos pedazos de piezas venían en este paquetito que vino directamente desde México a Murcia y de Murcia hasta Bernitoy para todos vosotros. A ver, dice... Hombre, está aquí Big Rock. ¿Qué pasa, tío? Jonathan, buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Muy buena, me alegro mucho de verte. Vic, con los CLI, algo de CLI habrá por ahí, algo habrá. Dice Phil, que es muy sabio, dice, no solo de CLI el hombre, eso sí, no, lo otro, de la vitrina. Si tiene vitrina con cristal, sácalo, si no, no lo saques. Tengo una vitrina con cristal en mi dormitorio y ya hablaremos de aquí a unos años cuando la traslade toda la colección al salón. Vosotros decidís. Yo de momento lo voy a dejar así, está aquí junto con Gandalf, vais puesto, ¿de acuerdo? Y venía también en este paquete una matricería completa de accesorios de Máster del Universo, que concretamente son las matrices de las armas de esqueletos, faldilla, espada y báculo. Os voy a sacar unos pocos, porque mirad, vienen en verde, son de un plástico de una calidad, pues, piratilla, ¿no? Plástico de piñata, como dicen en Sudamérica. Este rosa me flipa, este rosa. Dice, yo esperando a la nave Klingon y al Ferrari de Master. Amarillo, ¿veis? Vienen muchos colores y es muy bonito, muy bonito, ¿eh? Seguramente, bueno, me callo, me reservo la opinión. Pero para que veáis cómo se queda, yo del último lote de Master de Universo, del lote de infancia que conseguí de Marco, el Skeletor, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, tenéis que verlo con un videazo. Fijaos cómo se queda. Mirad qué bonito. Skeletor con un juego de matrices color rosa de México, directamente desde México. ¿Qué dice Miguel Ángel? Pienso que cuando está sin abrir, el envoltorio forma parte de la pieza, perdón, yo no lo abriría, pero en mi opinión. Pues muy bien dicho, amigo Miguel Ángel. Este plástico, al ser de peor calidad y un poquito más duro,
hay que calentarlo, porque se suelta por aquí detrás. Pero fijaros qué espectacular para vestir a un Skeletor que lo tengáis sin accesorios. Siempre se puede volver a agrapar. Exactamente. Y dice Recatito Tito Phil, la goleta del 91, espectacular. Sí, señor, una goleta espectacular. Caímos en la Enterprise, he leído por aquí. Era mío. Ya no hay marcha atrás, ya. En fin, ¿os ha gustado el Skeletor? ¿Os gusta el Skeletor así vestido? Lo vamos a guardar, lo vamos a poner en su sitio, ¿eh? No sé si habéis visto los últimos vídeos del canal, supongo que sí. He remodelado la habitación, porque como sabéis, mi espacio es limitado. Entonces, me veo en la obligación de ir rotando mis piezas, porque así las voy yo también viendo, las disfruto, las limpio, las expongo, en fin. Y la veis vosotros un poquito en los vídeos. Bueno, otro regalito que me ha llegado hace muy poquitos días y que me haya llenado de ternura es de mi gran amigo Oscar García Col, que te mando un besote muy grande, tío, enorme, enorme, que me ha mandado, fijaros, qué cosa más bonita. Este orco hecho de punto de cruz por su madre, lo ha hecho su madre y me lo ha regalado, me lo ha mandado de regalo y lo tengo aquí expuesto justamente detrás mía. ¿Veis allí al final que está He-Man Espada Luminosa y el Tito Clawful con Panzer y tal? Y un pedazo de Action Man que hay ahí. Pues ahí lo he puesto estos días y luce fantástico, ¿eh? Dice David, eres un fiero y te lo mereces. No, tío, fuerte abrazo, muchas gracias. Yo estoy siempre muy agradecido de todas las muestras de vuestro cariño. Os lo digo muy en serio, muy agradecido. Era lo que yo quería al principio del canal, tener muchos amigos. El Skeletor Drag. Cabrito eres. Yo abro casi todos mis motus. No sé si debería abrir esos paquetes. Ya digo que de momento no lo he abierto. Y, en fin, qué chulo. Está muy guapo, tío. La verdad que las piezas están muy guapas. Yo de momento las he dejado ahí. Solo he abierto el Skeletor para poner uno. Sí, sí, Orco es artesanal total, hecho a mano por la santa madre de Óscar García Col, que me lo han dado de regalo. ¡Mua! Y que lo quiero aquí una jarta. Ahora, con vuestro permiso, os voy a enseñar este culito precioso que me ha dado Dios, y vamos a poner a Orco aquí en su sitio. ¿De acuerdo? Ayer vino aquí a casa, estuvimos unos minutos, esta semana le he prometido que vamos a tomarnos algo, a mi querido José Álvarez Borja. Vamos a ver, chavales, ¿la imagen y el sonido todo bien? Dice, a ver, Benny, céntrate en los másteres y véndeme los clics. No, chaval, no. Los suscriptores con los que tenemos son gente mega sana. Sí, señor, sí, señor. Eso sí eso es una gran verdad de este canal. Gente muy sana lo que hay en este canal, sí, señor. Decidme, por favor, si la imagen y el sonido, todo bien, perfecto. La calidad de la pintura de esos puzzles es malísima. Van perdiendo pintura con solo mirarlo. Sí, es verdad, por desgracia, sí. Pero el juego, por eso son juguetes. Allí dicen los juguetes puzzles, los juguetes chafitas, y era una calidad bastante regulera. Además, vamos, es que se cae en el mismo sobre. O sea, yo esto no lo abriría porque es que se está desparramando por aquí debajo. Bueno, vamos a abrir otro paquetito que tenemos por aquí. 22 televidentes, 22 me gusta 100%. Sí, yo sí que os quiero una harta. ¿Qué más tenemos por aquí? Imagen, ¿ok? Es que me preocupa, cuando estoy solo me preocupa y me agobia. Todo bien, Benny, vale, fantástico. Fantástico, genial. Muchas gracias y perdonad la molestia. Cajita de José Álvarez Borja, que tengo que quedar esta semana con él antes de pegar el persianazo y que con vuestro permiso la vamos a abrir, ¿vale? La vamos a abrir porque a mí estas cosas me encantan. Tengo bastantes vídeos acumulados para este periodo estival y al menos uno que os lo voy a spoilear, es uno que tengo que grabar esta semana sin falta. Y os lo spoileo porque ya hablé de él hace tiempo, de que quería hacerlo hace tiempo. Uy, lo que he visto. Uy, lo que he visto. ¿Caerán los coches victorianos de Playmobil? Sí. La respuesta es sí, sí. Mi intención es ahorrar para toda la serie victoriana y estoy empezando a ahorrar para Eternia. Lo que pasa es que Eternia
no sabemos cuándo va a salir, ni qué precio, ni nada de nada, pero yo ya he empezado a doblar billetito, ¿vale? Porque eso va a ser importante y eso no me lo va a regalar nadie. Caja sorpresa, 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 sorpresa. En fin, vamos al lío. Eso, estaba spoileando uno de los próximos vídeos que se va a tratar de mi pequeña colección de figuras de Juego de Tronos, de la serie Game of Thrones, canción de Hielo y Fuego, o de Fuego y Hielo. En fin, yo me he leído todos los libros, me encanta. Una serie fantástica, una colección de estatuas muy bonitas que sacó Dark Horse. Tengo 6 o 7 y quiero hacer del vídeo a esa colección coincidiendo con el estreno de la serie nueva, La Casa del Dragón, The House of the Dragon, Fire and Blood, que va a ser la leche. Estoy seguro que va a ser una gran serie, segurísimo, convencido totalmente. Y aprovechando el lanzamiento, pues quiero hacer ese vídeo, a ver qué tal funciona, a ver si gusta, a ver nos gusta. Oh, mirad qué pasada, mirad qué cosa más chula, que vienen los vaqueros, que vienen los vaqueros. Oh, José, tío. Oh, José, qué maravilla, tío. Fíjate que cuando sacaron esta colección del oeste, creo que fue en 2010 o 2011, que mi Mari Carmen era pequeñita, en ese momento no me los pude comprar y luego me arrepentí. Y visto lo visto de la última colección del oeste, que ya os di mi opinión en el vídeo del nuevo Novedades del Oeste 2022, pues la verdad que el 95% es caca y gran referencia, muy bonita. A esta le haremos un unboxing, también tengo pendiente hacer un pequeño videíto a las referencias victorianas. Gran referencia, sí señor, gran referencia. La vamos a volver a dejar en la caja. ¿Eh? Sí señor, veo que os ha gustado. Qué preciosidad de referencia. Sí, es muy bonita, es muy bonita. Canela, sí señor, sí señor. Dice, Benny, estaba abriendo muchas líneas de coleccionismo. Vic, si es que yo siempre he tenido muchas líneas, si es que yo soy incapaz de tener una línea sola de coleccionismo, tío. Si es que soy incapaz. Incapaz, incapaz, incapaz. Dice Bernie Phil, ¿para cuánto el salto a la próxima a la otra plataforma? Pues mira, yo me abrí la otra plataforma, pero me resultó inviable hacer ese ritmo de directo, porque no, tío, porque es que tú ten en cuenta, no, vamos, es que no lo descarto y se monetiza antes, pero ten en cuenta que es que piden una cantidad de directos a full, a lo mejor no tienes temática, primero el tiempo. Y luego temática para tanto, que vamos a vernos las caras y venga, vamos a hacer aquí un directo de 10 sin tener que hablar de nada. No, hombre, no. Eso entiendo que las cosas no se hagan con ansia, se hagan con un mínimo de algo. Por supuesto, con tu For Bravo pega, pega que te caga, que te caga. Bueno, vamos a abrir otra cajita por aquí, ¿vale? Vale, vamos a abrir otra cajita por aquí, que tiene que ser esta, que viene directamente desde mi camello de plástico, que es delineante. He abierto ya más caja que la más. Vamos a ver, ¿qué puede venir en esta caja? Chavales, igual hasta lo estáis leyendo. Si lo estáis leyendo, sí que soy mongolo, tío. Es que soy retrasado, me cago en la leche, tío. Y si ya tengo abierta, pero quiero empezar. Se aceptan peticiones para el contenido. Jonathan, esa caja cerrada no la habrá. La misma referencia abierta está entre 15 y 25 euros. Bueno, no sé, ya veré lo que hago. La verdad es que a mí me gusta mucho jugar con mis clics, tío. Qué bien habla usted. ¿Tiene usted el grado escolar? Sí, hombre, claro que sí, Javi. Por Dios, qué cabrón. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a abrir este pedazo de caja, ¿vale? Que esto me lo ha traído mi camello del plástico, José Luis el Pirata de Triguete, que le mando un besote muy grande. Este no es regalito, pero bueno, como me lo manda José y me lo manda siempre las cosas muy rápidas, pues nada, yo tan contento, tan contento. Aquí vienen cosas que no son mías. No son. Uy, vienen cosas aquí bonitas. Es que hemos hecho un pedido conjunto, Rafa y yo, y me ha gustado mucho lo que veo. Me gusta mucho lo que veo. Esto es de Rafa y entiendo que no debo enseñarlo, ¿vale? Privacidad. Privacidad.
Pero esto sí, porque esto es mío. Mirad. Bueno, primera impresión. ¡Charán! Supongo. Adri! ¡Adri! ¡Adri! Atenta al canal la semana que viene. Atenta al canal la semana que viene. Atento, Adri. Bueno, chavales, el Rotom. Rotom de Motu Origins. No es un vehículo de mis favoritos de cuando chico. Así a primera vista me está gustando bastante. ¿Qué decir? Yo sé que ya lo habéis visto en otros canales. Yo, por supuesto, le haré mi review, como estoy haciendo, como sabéis, esa lista de reproducción que se llama Mi opinión de Moto Origin, que aunque sean tarde y no lleguemos a las novedades con toda la ansia, pero no dejan ser vídeos con un sello personal y con mi opinión sincera de lo que pienso de esta magnífica colección. Magnífica ilustración de Axel, espero no daros mucho el brillito. El Rotom, ¿cómo lo veo, Tito Phil? Pues lo veo bonito. Pero este vehículo, lo suyo hubiera sido que le hubieran puesto aquí un muñecaco, tío. Un muñecaco. Un Triclops de la vida. Aunque hubiera sido una figura de las que ya tenemos, pero mira, un Triclops o un Trapjaw, que están muy complicados, lo hubieras puesto aquí con el Rotom y quedas como un señor. Dibujos preciosos. Tenemos ahí arriba Skeletor con Rotom. Aquí tenemos a Stratos, Jolín, esto es complicado, esto hacerlo del revés. Stratos, el Talon Fighter, la garra voladora, me encantaría ver ese vehículo en Moto Origin. Y bueno, el Pighead, He-Man, Skeletor y este accesorio que hace que Rotom sea lo más parecido a una Thermomix. Esto es el baroma, el baroma del Rotom para hervir la verdura y hace que Rotom sea lo más parecido a una Thermomix. Aquí he visto, esta es la ilustración que más me ha gustado, esta de aquí, porque tenemos Rotom, Máster del Universo, la Torre de Eternia, vamos a ver cómo lo hago yo. Aquí, Torre de Eternia, Torre de la Serpiente de Eternia, con sus raíles de la montaña rusa, y He-Man en el Road Reaper, que no es de mis vehículos predilectos, pero es otro más para la colección, otro más. Bueno, ¿qué opináis del Rotom? Si os gusta, no os gusta, etcétera. ¿Tú cómo ves el Rotom, Tito Phil? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Phil Game, hoy me han regalado, vaya, te han regalado 4 figuracas y que yo las he visto por WhatsApp. Pero figuracas, Weston y Mosquitor están, ya ves, no sé quién te la habrá regalado, pero hazte de querer, Tito Phil. Es que es muy brillante o el plástico se ve raro. No, es muy brillante, Adri. Yo estoy acostumbrado de toda la vida a ver el Rotom en mate o lleno de mierda, ¿vale? Que todo el mundo lo tenía súper sucio. Este es brillante y se ve, la verdad que se ve bastante guay. Lo que me va a molar más es hacer el sonido de la carraca. Hace poco estuve un mes por ahí, estuve en casa de Rafa Mesa, que tiene el Rotom y el plástico es negro mate. ¿De acuerdo? Un buen colega. Dice, yo me autorregalé el libro de los 40 años de Playmobil. Me dio envidia el Benny. Claro, hombre, hay que hacerse autorregalito. El pige es horrible, es horrible. Aquí estamos metiendo, vamos, yo particularmente Sunman y toda esa caterva paso olímpicamente. Y ni el pige ni leche. Yo, eso para mí no son máster. Otra cajita por aquí. Vamos a ir sacando. Que hagamos ahora alguna guarrería española con los máster. Esto es para Rafa. Perfecto. Todo fecotado. Muy bien puestecito. Perfecto. Muy bien. Vamos a intentar perder lo menos tiempo posible. Hacer una magnífica gestión del tiempo, que es de lo que se trata. Ni más ni menos, que no me se aburra el personal. La lié en directo, señores. La acabo de liar, pero pardísima. Habéis visto cómo ha salido volando, el dispositivo de internet. Perfecto, pues nada, la acabamos de liar parda, porque acabo de tirar el té fresquito. Ya, genial. Ahora cuando venga mi mujer, la acabamos de tener. Tiararara, última cajita. Última cajita. Ahora retiraremos el vaso y ya está.
El boom de los máster al que te refieres. ¿Todo este boom de máster que ha dado tan fuerte piensas que en 5 años pasará? Al que nos ha gustado los máster toda la vida, nos ha gustado toda la vida. Sí que es verdad que vendrán colecciones nuevas, cosas nuevas, obviamente. Lo que sí espero es que reviente la burbuja. Eso sí, reventará, no sé cuándo. Está bonito, pero no colecciono Origin. Pero ese si ese espada aluminio empaquetado me está distrayendo. Y el Skeletor está aquí, David. Aquí, el ojo de fuego, que lo visteis también en aquel vídeo, ¿vale? Para que lo volváis a recordar. David Star Wars Video YouTube. Hola Bernie. Hola David, ¿qué pasa, tío? Hola David Irra, que está aquí. Yo para mi cumple tengo gramos de Kenner para autorregalo, claro que sí. El 20 de agosto es mi santo, San Bernardo. Acepto donaciones. Así que, pero la verdad que no sé. La jefa me ha preguntado 3 veces y no sé. En fin. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este otro paquete? Dos grandes figuracas. Dos grandes figuracas. ¿Eh? Estas van derechitas a lo que es la lista de mi opinión de Motu Origin. Son dos grandes figuras. Estas molan un mogollón para tener dos, una abierta y otra cerrada. La verdad que sí, me gustan muchísimo. ¿Qué pensáis? De He-Man Puño Boleador y Skeletor Garras Diabólicas. El He-Man, para mí, a día de hoy, es la mejor versión de He-Man que han sacado en Origin. Para mí, mi opinión. ¿Qué decís vosotros? Vale. Aquí hay. Vale, pues nada, ese es el que hay. Estupendo. ¿Qué pensáis de estos dos? ¿Qué os parece? Figurones, dice eso, sí, sí, sí. Muy guapo. ¿Tú también tienes un canal de Playmobil? Pues nada, tendremos que pasarnos, tío. Tendremos que pasarnos para ver tus videitos. Yo creo que de las más chulas, yo creo que son de las más chulas de He-Man, sí. Para mí esta versión, es que, tío, tú fíjate, las que vienen por atrás, fijaros qué figura, ¿eh? Son He-Man Puño Boleador, Sorcerer versión colores originales, Skeletor Garra Diabólica, Buzz-Off, el Stratos color carne, que sí que es un repintado, pero a mí es que me flipa ese Stratos, me encanta, y Jitsu. Casi nada, así nada al aparato. Igualita que las últimas con el cerdo, el Sunman y Mantena, que no tengo nada en contra de Mantena, tío. De verdad que no tengo nada en contra de Mantena, pero yo qué sé. Es un personaje, no sé, más random, creo yo. Me gusta mucho Mantena en versión vintage, pero yo qué sé, hay personajes que molan mucho más. Bueno, en fin, solo son opiniones y divagaciones de este viejo cuarentón. Tranqui, Bernie, no se ha roto nada. Menos mal, a ver si no. El futuro está en marca de la erección de las piezas. Bueno, vamos a ver. Javi Neperiano, buen premio, ¿eh? Buen premiaco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger por aquí un poquito, ¿vale? Y voy a ir calentando motores. Si tenéis que ir al baño o algo, podéis ir, ¿vale? Podéis ir al baño, hacer un pis, porque lo primero que voy a hacer, bueno, aquí voy a tener que tapar papel de cocina por lo menos. Papel de cocina por lo menos, para sacar un poquito el suelo, ¿vale? Y me pongo muy nervioso y debo de agua. Y vamos a ir calentando agüita. Vamos a ir calentando agüita en una taza para nuestro máster. Bueno, si me dais un par de minutitos, vuelvo enseguida. Ahora mismo vengo. Os quiero.
¿Eh? Vamos a recoger un poquito mientras. Ay, Dios mío, estas son las cosas del directo mismamente, ¿eh? La que podemos liar. El rollo de cocina que nos farate. Ay, señor. A ver, cómo se va la gente, ¿eh? De 30 a 19. Se van, se van. ¡Hala, hala! No hay moto, me voy. Pues nada, si me queréis irse. Bueno, estamos calentando agüita para nuestros máster. Ahora mismo volvemos. Desde luego que os merecéis un monumento. Qué poco profesional. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué es lo que hemos traído por aquí? Os voy a leer mientras. El venía a ser Kurokoro. Hijo de puta. Ay, Dios mío. En fin. Phil, pues música de espera. Sí, 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 sí. Estas son las cosas del directo. Tomemos un Nestea, ¿no? Como decía un colega. Ponme un Nestea. Dice que le he regalado a Ali, cuéntanos. Bueno, en fin, ya estamos aquí. Perdonad, de verdad, perdonad que salió aquí. Hostia, tío, estoy aquí con los nervios, ¿eh? Bueno, tenemos aquí, hablando de Mantena, tenemos aquí al Tito Mantena de la colección de mi amigo Luis Santiago, que ya os he hablado de él, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues como todas, que hay que repasarle lo que son los conectores, ¿no? Y esta figura concretamente, bueno, para empezar, pintura en los ojos, en el ojo derecho no tiene absolutamente nada, como podéis ver, y en el izquierdo le queda nada y menos. Entonces, vamos a ir haciendo, la idea es hacer varias cositas muy básicas, como he explicado y como pone en el banner aquí debajo. Ahora voy a hacer el culo o codo, como dice el Tito Phil, para ayudaros con vuestras figuras que luzcan lo mejor posible. Primer truquito que os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, con esta no lo puedo enseñar. Luego lo enseño con Steamcore, por ejemplo, que lo tengo aquí preparado. Mirad, esta figura, casi todas las de Luis están. Esto es un sacrilegio. ¿Veis? Son alambre, son hierro. Estas piernas se rompieron porque son de los conectores blancos y están reparadas con hierro, alambre. ¿Y cómo lo vais a ver? Ahora mismo lo vais a ver. Ya he reparado bastante de esta colección de esta manera. Maletín, pinturas y herramientas. Tengo 2 de estos, pero lo que vamos a necesitar son las tenacillas. Vamos a necesitar el destornillador finito para hacernos un poquito de palanca. Con las tenacillas va a ser suficiente. Conectores de Masters del Universo. El rotulador también. El cúter creo que ya no nos va a hacer falta. Lo vamos a devolver a su ubicación habitual, siempre y cuando no me vuelva a cargar el kiosco. Y nuevamente os pido disculpas por esta torpeza de vuestro amigo. Que eso, que me he quedado pillado. Vamos a reparar estos conectores, ¿vale? De Mantena. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle esos feísimos alambres. Luego voy a dar un truco que, aunque parezca una obviedad, pero no es tan obvio. Yo estoy harto de ver colecciones que están, los máster que están agachados, y es porque no se colocan bien o no se sabe colocar bien. Pero vamos, una cosita muy básica, muy del ABC,
Los bracitos, como sabéis, giramos un poquito, los sacamos, giramos un poquito, los sacamos y vamos a quitar los alambres, porque esto se lo pusieron con mala leche. Entonces, por eso te decía Javi de Jugueteratura, veis, es que no hay trampa ni cartón. Fijaros qué alambre, tío. Ahí en mi calva se ve de puta madre, ahí se ve perfecto. Javi, los tutoriales, tú imagínate que yo me estuviera grabando plano por plano todo esto. Toda esta porquería, tío. O sea, esto es para que lo compartáis ahora mismo con todo Dios y tuviéramos aquí un pico de audiencia que se pusiera esto en trending topic. Primer trending topic, el presidente se ha quitado la corbata para el cambio climático. Segundo en trending topic, en tendencia, Bernie Toy arreglando los alambres de antena, que me lo voy a pinchar y me van a tener que poner el recuerdo para el tétanos, tío. Escucha esto. Escucha esto. De juzgado de guardia, señores. Entonces, la otra parte del alambre está aquí. Ahora lo voy a quitar de en medio, por supuesto, voy a tirar a la basura. ¿Qué es lo que tiene este directo de chapucero de Pepe Botera y Otilio? Que me vaya a ver levantándome y al microondas para calentar agua en mi taza de Star Wars de Halloween, que me lo regaló la jefa. Calentar el agua 2 minutitos, ¿vale? Ya le hemos quitado todo el alambre. Y como estas venían bastantes figuras así. Y las piernas que tenéis aquí, los conectores, veis, están amarillos, están hechos una porquería. Al agua pato. ¿De acuerdo? Al agua pato. Dice, estas cosas son las que me gustan. Y a mí también las que haces tú, Miguel. Las reparaciones son siempre algo muy bonito. Pregunta de un negado en Motu. ¿Los conectores se venden o son de 3D? Los conectores se venden. Los conectores se venden. Mirad, yo estos conectores ya me los he comprado por un tercer canal. Yo he probado de un vendedor, luego he probado de otro vendedor, no voy a decir nombre para que no se enfade nadie, y estos los he comprado en AliExpress. Los comentarios eran muy malos, pero dije, mira, por 12 euros que cuestan me la voy a jugar y ya está. Los he probado ya con un Ordac de Luis, el Ordac de Luis, que está aquí. Os lo enseño, ¿queréis ver el Ordac? Ponedmelo en los comentarios si queréis ver el Ordac mientras voy charlando. Y se han quedado cojonudos. ¿Qué pasa? Que todo esto ahora mismo no tengo enlaces, pero de aquí a unos meses me encantaría poder venderlos a través de mi página web. No poder venderlos yo, sino con enlaces de afiliados, ponerlos a vuestra disposición de todo el que quiera. Comprar si se compran a través del propio Amazon o del propio AliExpress. En este caso, estos conectores son de AliExpress. ¿De acuerdo? Y han dado muy buen resultado. Los hay negros y transparentes. A mí me gustan los negros, Tito Phil. Se ve a salto. Pues estamos enganchados con un cable. Estamos enganchados con cable. Sí. Estamos enganchados con cable. Estamos enganchados con cable. Vale. Exactamente. El agua caliente es para ablandar. Vamos a ablandar las piernas y sacar la goma vieja. Vamos a ver ese Ordac. Venga, vamos a ver el Ordac, que lo tengo aquí debajo de una montaña de apuntes. Os voy a enseñar el culete otra vez. Ahí está. Mira. Tengo aquí 2 cajas llenas de máster. Unas de Luis y otras son mías. No, la de Luis está aquí. La de Luis está aquí. Uf, complicado me lo ponéis. ¿Para qué habré dicho nada? Del Ordac. Vamos a ver. El Ordac está aquí guardado, tío. Aquí está. Mirad. Aquí hay algunos. Todo esto. Ay. Que entre Miguel de Big Jim. Miguel va a entrar, pero va a entrar cuando terminado las vacaciones y me pongo yo de acuerdo y vamos a hablar de Big Jim. Hacer un culo o codo, siempre culo, tío. Vamos a hacer aquí un especial. Mira, aquí, todos estos son de Luis, ¿no? Entonces el Ordac está aquí. Ya veréis el antes. Pero estos conectores de este Ordac son con conectores de AliExpress. Y la coraza está totalmente repintada por mí. Piernas y brazos también y manos. Lo bueno que tiene Ordac es que al ser negro tampoco no tiene nada de dificultad. ¿De acuerdo? Ahí estamos, Miguel Ángel. Estamos de acuerdo. Tenemos que ilustrar a las nuevas generaciones sobre
las bonitas colecciones de los años 70. Bien, mientras las piernas de nuestro mantena, vamos a hacer otro culo codo que tanto le gusta al Tito Phil, y ya no digo más de sacar más cosas. Las piernas del mantena estarán ya blanditas. Vamos a poner esto bien para que no se raye. Se me estarán viendo todas las lorzas ahora mismo. Lorza veraniega. Ahí está. Pero bueno, en fin. En peores plazas hemos toreado. Bien. Vamos a hacer una cosita. Creo que es mejor que nos vengamos para acá. A ver qué opináis vosotros. Tenemos aquí los conectores. Tenemos aquí el Tito Mantena. Tenemos aquí las piernas, ¿de acuerdo? Y la tenacilla. No os queméis. No seáis borricos. Vamos a sacarlas con tenacilla, ¿vale? Y ya, ¿veis? Esto está hablando ya. Esto ya es maleable, moldeable. Lo que vamos a hacer es meterle el destornillador y para afuera. Pero ¿veis esto? ¿Veis cómo cae? Los conectores blancos se descomponen y son una porquería. Son una auténtica porquería. ¿Veis? Entonces yo los enjuago para ver. Ahora voy a ir otra vez a por papel. Como tendré que cambiar el agua y recalentarla, pues iré otra vez por papel. ¿Veis? Esto es, los conectores blancos se desintegran y son una auténtica mierda. Por eso del mismo agua me ayudo y me voy enjuagando y vamos sacando. Mirad. Con el destornillador yo me ayudo y voy rascando por las paredes dando vueltas. Muy buenas tardes, Mundo Máster. Bienvenidos aquí haciendo una chapucilla, taller mecánico de nuestros queridos máster. ¿Veis? Ya se va quedando limpito. Entonces yo voy a procurar enseñaros todo en pantalla. Ahora iré otra vez por papel, pues si no, no voy a poder limpiar en condiciones ni nada. Y vamos enjuagando. Los conectores blancos son una ruina. ¿Veis? Ahí. Ya está casi limpio. Y ahora vamos a ir a por el otro. Ahora vamos a ir a por el otro. Vamos a ver. También podemos ayudar con las tenacillas para sacar la mayor cantidad de suciedad. Es que fijaros la cantidad de pelotillas blancas en las que se desintegra el conector blanco. Ahora sí, ahora está bien. Ahora iré a por papel y a recalentar este agua. Este agua no, la cambiamos y la recalentamos para que se reblandezca otra vez. ¿Veis? Tenemos aquí el otro. Alemán, buenas tardes, tío. Chingón tu canal. Fuerte abrazo desde México. Hasta México. Dice David, eres un máquina. Bueno, vamos a darnos un poco de prisita, ¿vale? Mirad, ¿veis? Me acabo de pinchar el destornillador. Porque del agujero, hay que tener mucho cuidado porque del agujero que tenía el hierraco, si no habéis visto cómo he sacado el hierro que tenía este mantena, podéis verlo en la repetición. Ay, y ya está. Y entre vas y vienes, pues vida tienes y vas arreglando los másteres. Es complicado hacerlo en directo, pero si os digo la verdad, se me está dando bastante más ameno que hacerlo en un video tutorial con tanto corte y tanta historia. ¿Veis? Si queréis preguntarme algo en concreto o hacerme algún inciso o algo, me lo decís, ¿eh? Sin problema. Sin problema. Sin problema. Espérate, que está aquí Gin Tony. Dice, gracias por el apoyo para alcanzar los 1000 suscriptores. Tío, si es que se trata de eso. No seamos egoístas que luego el karma nos lo devuelve. Hay que ayudar a los demás. Igual que a mí me ha ayudado mucha gente y me sigue ayudando. ¿Vale? Dice, menuda manita está hecho el mandanguero. Mandanguero, hoy te he visto en diferido. Hoy no te he podido ver a la hora del desayuno que me he ido con la bici, ¿sabes? Bueno, pues
ahora vamos a cambiar el agua, vamos a ir a por papel para secarnos un poquito, tener aquí para limpiar la ñoña y vamos a ponerle los conectores a mantener. Enseguida volvemos. Aquí estamos, aquí estamos. La música, espera, pon la música. Por cierto, Raúl Janquelera, que estás ahí. ¿Qué te iba a decir yo? Mentira no era. Que habéis hecho y el especial Mundo Origin de Stinkor y tengo aquí al Tito Stinkor, porque vamos a hacer un pequeño tip de coleccionista con el Tito Stinkor, ¿vale? Vamos a hacer otro tip. Mira, aquí tenemos a Extendar, una figura a mí que me encanta de Master Universo, y vamos a hacerle una cosa que os puede parecer una obviedad, música de ascensor. Bricoverni, ahí está. ¿Queréis una pizza del Telepizza? Bueno, pues vamos a ver. Hay una cosita en la colección de Master del Universo que seguro, todos habéis dado cuenta. Aquí está Luis Pérez, hombre, amigo Luis. Amigo Luis, ¿cómo está? Las manchas de los Masters. ¿Veis? Mirad. Los Masters suelen tener estas pequeñas manchitas. Esas pequeñas manchitas. Vamos a localizar algunas. Stendhal concretamente tiene pocas, ¿vale? Yo voy a enseñar. Le salen al plástico estas pequeñas manchitas, ¿las veis? ¿Os puede parecer una obviedad? ¿Os puede parecer lo más estúpido del mundo lo que voy a hacer? Pero a mí es un tip, es un consejillo que me viene al pelo. Me viene estupendamente porque es que la figura gana mucho. Y concretamente este estándar, como os estoy comentando, tiene muy poquitas manchas, pero os puedo asegurar que este He-Man Puño de Trueno estaba comido absolutamente de manchas. Mira, todavía le queda ahí una. Estaba comido de manchas por todos lados. Y fijaros cómo está ahora. No tiene mancha. Esto es que estaba así. Este He-Man Puño de Trueno es que ha tenido infinidad de batallas. Está hecho una castaña. Pero lo voy a restaurar para tenerlo en la colección. Y entonces ya ha pitado el agua. Vamos a ir. La cuestión, como en otras muchas cosas, es que el agua esté caliente, que esté muy caliente. Yo le doy 2 minutos al microondas para que reblandezca las piernas de los máster. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? José Joaquín Navarro. Buenas tardes, vení, un súper abrazo. Abrazote, tío. ¿Cómo estás, José Joaquín? Estendar. Es muy bonito. A Estendar, porque he arreglado el de Luis, que está ahí. A este Estendar sí le voy a hacer un tutorial completo. ¿Qué tal, Benny? ¿Llego a saberlo y me llevo el rastro para los conectores? Pues sí, ahora cuando esté de vacaciones me lo das, ¿vale? Y lo dejamos ya resuelto en un ratito el rastro, pobrecito. Bueno, vamos a ir a por agua. Pon música de ascensor, Tito Phil, música de ascensor. Cortar la música de ascensor. Vale, ya tenemos aquí, vamos a poner aquí extender o extender. Extender. Es un máster muy bonito. Muy bonito. Me gusta mucho. Y vamos a volver a sumergir las piernas para que se reblandezca el plástico y le pongamos los conectores en 0,2. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Alcohol. Tenemos alcohol, que ya os digo, a lo mejor este truco os parece algo muy obvio, o a lo mejor os parece algo muy obvio, pero mucha gente no lo sabe. Y me preguntan, y al plástico este de tantos añísimos y añísimos, le salen todas estas manchas que hemos visto. Y le vamos a quitar todas estas manchitas, ¿vale? Vamos a quitar ahí, para que no haya, estamos. Y aquí está Extender, es que me ha preguntado aquí Luis,
Luis, ¿qué me ha preguntado? La hora, he empezado a las 7:30. Luis, 7:30, pero luego puedo hacerlo en la repetición. ¿Vale? Oye, van a cortar directo por el copyright de la música del ascensor. Bueno, pues nada, la cuestión, muy fácil, es una cosa muy obvia, pero es algo que va a hacer que vuestras figuras luzcan preciosas, ¿eh? Simplemente se trata de echarle alcohol en el algodón y le vamos a quitar esas manchas, mini manchas mierdosas que tanto fastidian. ¿No habéis encontrado nunca un máster, una colección de máster o vuestros másteres de cuando pequeños y estaban todos llenos de manchitas? Pues esas manchitas se quitan con alcohol y a la pintura no le pasa nada. A día de hoy no se me ha ido la pintura a ningún máster, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ahí en el pecho, ¿la veis? En la tetilla derecha veis una manchita. Ya, pues cogemos la manchita, cogemos con la uña. Primero frotamos. Esta se ha ido del tirón. Y además el alcohol le da un brillo al plástico muy bonito, ¿eh? Ojo, nunca, nunca, nunca hagáis esto con acetona. Nunca. Se desconectó la cámara. Hoy nos va a pasar de todo, amigos. Hoy nos va a pasar de todo. Hoy nos va a pasar de todo. Tirurí, tirurí. Bueno, pues iniciar cámara. Bueno, pues parece que nos hemos quedado sin cámara, así que vamos a configurar esto. Madre mía, ¿eh? Aquí. Ahora. Perdona. Jolín, sí que va a estar accidentado esto hoy, ¿eh? Lo dije. Oh, han cortado. A mí me echaban el alcohol en el refresco. Que no lo hagáis nunca, nunca con acetona. Con acetona no lo hagáis nunca, que estropeáis el máster para siempre. Pero con alcohol, ya os digo, con alcohol cogéis. Vamos a ver. ¿Veis? Esas son las cosas del directo. Ahora, con alcohol cogéis y empezáis a frotar. Ahora vamos a ir poniendo los conectores a mantena. Hay algunas manchas, sobre todo las que se incrustan en el esculpido, en la musculatura. Mira, ahí está de la rodilla. Yo lo que le hago a las que están más rebeldes, les voy arañando con la uña al mismo tiempo que le damos con el alcohol. ¿Veis? Ya ha salido. Ya ha salido. ¿Veis? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto está en pintura. Estas de aquí están en pintura. ¿Las veis? Pero que os digo, no pasa nada. Se quitan igualmente. Y aunque parezca algo muy obvio, seguro, seguro, seguro que hay gente que no ha caído en esto. Que estas manchitas se quitan y que a la pintura no le pasa nada. Siempre con alcohol. Esto se hace con alcohol. Repito, hasta la saciedad. Aguarrás no os cargáis. O acetona. Acetona tampoco. Alcohol siempre. Con alcohol no le pasa nada. ¿Veis? A aquellas que están un poquito más rebeldes, vamos a seguir ahora con mantena, si os parece bien. Ahí. ¿Veis? Ya se ha quitado. Esa estaba más rebelde. Esa estaba más rebeldilla. Pero ya está. Averiguado. Vamos a buscar alguna más o pasamos directamente a la mantena. Aquí en la espalda. Tiene una... Además son gruesas, hacen daño a la vista. Vamos a quitarlas de aquí. Estas son rebeldes también, hay que meter uñas. Las que cuesta más hay que meter uñas, pero que os aseguro que no le pasa nada a la figura, ¿eh? Que no le pasa absolutamente nada. Y estas manchas, si lo sabéis, dejadlo en los comentarios, pero yo creo que esto del paso de los años le brota del mismo plástico. No puede ser casualidad tantos máster ya que hayan pasado por mis manos y todo niño le haya dado tantas motitas con un bori. No puede ser casualidad, esto lo tiene que generar el propio plástico, seguro. Bueno, ¿veis? Ya está.
Luego lo que tenéis que hacer es refinarlo. Buscar, 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 buscar y la que se resista, le pegáis uñazo, ¿vale? Y salen. ¿Veis? Vale. Seguimos. Vamos a dejar a nuestro amigo extender aquí de pie. También haré a este extender sí le haré tutorial completo porque haremos lo que es el aclarado. Porque como veis, ese máster está amarillo. ¿Veis las piernas? Las piernas sí están en su color y el resto del cuerpo está amarillo. Sí que me gustaría hacer un tutorial para que recupere su color blanco, no tan amarillo, y hacerle lo que es una capa de pintura, porque está jodido de los brazos y demás, los conectores ya se los arreglé, ¿veis? Y que recupere su esplendor. Porque a mí personalmente es un personaje que me mola mucho, muchísimo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? La uña nunca falla, nunca, 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 nunca. La metes ahí con el alcohol y se va. Sí, es algo parecido al famoso hongo de Star Wars, sí, es parecido. Son unas motitas ahí y salen muchas, tío, y hay algunas que se incrustan de tal manera en la musculatura, en el esculpido, que hay que meter y meter y meter. Y es complicado, ¿vale? Dice, ese no lo quitas con alcohol. El hongo no se quita con alcohol, por desgracia. Bueno, pues vamos al lío con el Tito Mantena. Hay también quien le gusta, vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar porque os voy a enseñar en primer lugar por dónde se tiene que meter el conector correctamente. Este He-Man, no, este máster no es mío, pero como os he enseñado, apenas tiene pintura en este ojo. Y como ya lo vamos a hacer todo del tirón, ¿vale? Para la mierda, la poquísima pintura que le queda, la vamos a hacer exactamente igual que en el tutorial que hice de Motu. ¿Veis? Ya no tiene nada de pintura en los ojos, está totalmente plano. Y lo primero que tenemos que averiguar es, aunque suene feo, en qué agujero hay que meterla. ¿Vale? Mira, aquí todavía tiene un pedazo de conector. Ahí, así es como se ponen los conectores blancos. Amarillos y descompuestos con el paso de los años. ¿Veis? Aunque parezca que no. Mirad, tiene dos agujeros. Por ahí no. Tiene que ser por este de aquí arriba. ¿Lo veis? Ese es el agujero grande. Tiene que ser por el pequeñito donde introduzcamos el conector. Y es fastidioso encontrarlo, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Mirad, esto es el conector. Alcohol normal, Titofil. Alcohol normal. El de que te encuentres, lo puedes comprar en el súper. Alcohol normal. Sin historia. Toallita de maquillante no sirve. No sirve para eso. Tiene que ser con alcohol. Oscar. Aquí está Oscar, que me ha regalado ese pedazo de orco que hemos visto antes. Así que ya tienes la excusa para echar para atrás el directo, querido Oscar, y verlo. ¿Vale? Bueno, vamos al turrón, que aquí viene lo complicado. Como he explicado en qué agujerito tenemos que meterla, nunca mejor dicho, ¿qué es lo que hacemos? Voy a intentar que lo veáis, pero no os prometo nada. No os prometo nada porque fijaros en qué condiciones tengo que apuntar aquí. Lo que tenemos que hacer es empujar. Voy a apuntar primero por dónde va, ¿vale? Esto suele pasar, que se caiga el conector. A veces también es bueno reblandecerlo con el agua, no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Mirad. Esto lo que tiene es que hay que tener mucha paciencia. Ahí es que no lo habíamos colocado bien. Lo colocamos en el agujero y ya empezamos a empujar el conector. Nunca tiréis. Si tiráis, lo rompéis. Hay que ir empujando, empujando poquito a poco con la tenacilla, hasta que atraviese el hueco pequeñito, poquito a poco, poquito a poco. Ahora lo enseñaré en primer plano, ¿vale? Porque ahora lo importante es que yo lo vea. Si vosotros lo veis y yo no, no sirve para nada. Y tiene que pasar todo por el agujero pequeño. Se me ha olvidado antes meterlo en agua. Si lo hubiéramos metido en agua se reblandece, pero tampoco, no sé partidario de eso, ¿veis? Ya por lo menos va pasando.
No me gustaría que se reblandeciera del todo. Puede perder, depende de qué goma esté hecha, puede perder luego su elasticidad y dejarnos las piernas colgadas. Mirad, ya ha pasado. Por aquí ya ha pasado. ¿Veis? Como siempre digo, empujar. Nos ayudamos yo me ayudo de este destornillador finito. Y siempre empujamos, empujamos. Porque si tiramos, ¿veis? De lado a lado mejor. Si tiramos, nos cargamos el conector. Los conectores están en euro y pico. No tiramos el dinero. No tiremos el dinero. Ya tenemos aquí el conector. Ya ha pasado, como podéis ver. Y tenemos ahí la bolita. Ahí se ve perfecta. ¿Qué hacemos? Ahora la dejamos aquí sacadita, ¿veis? Y vamos a ir sacando una. Rafa Garrido, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Mirad, sacamos la piernecita. Somos 24, hemos llegado a estar 30 y cuando he tirado el refresco yo creía que iba a ser pico de audiencia y os habéis pirado todos. Me habéis dejado solo. A mí los juguetes me lo arregla mi padre, no es broma. En fin, me has pillado de viaje, no pasa nada, no pasa nada. ¿El alcohol vale para los Playmobil? Sí, sirve el alcohol y si le quieres quitar algún estampado feote, algodón mágico, algodón mágico. Bueno, vamos al lío. La pierna izquierda, ¿veis? Está blandita y lo que vamos a hacer es coger a mantena, coger la bola del conector aquí en directo y la pierna, agujero de la pierna. Como está blanda, esto va todo para adentro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Todo para adentro. ¡Ay! Y presionamos. Y presionamos. ¿Veis? Así se queda totalmente sellado. Y con la otra pierna igual. Ya os digo, estos conectores de AliExpress no han perdido ninguna consistencia cuando los he puesto en la figura de Huracán Hordak, de la colección de mi amigo Luis. Somos 25 con premio. La figura moto que me ha costado conmigo los conectores es a Roboto. Es muy difícil porque no hay espacio para pasar el conector. Sí, Rafa, hay algunas que son especialmente jodidas. Y hay otras que tienen una pequeña pestaña en el calzón por dentro, justamente donde pasa el conector, Rafa, hay una pequeña pestaña que hay que romper. Si no la rompes, no le pasa el conector, te lo aseguro. ¿Vale? No conviene meter en agua al interconector, son las piernas. Ya va razón, Rafa, porque hay quien lo pone para reblandecerlo. Pero es lo que decía yo antes, que es que puedes perder toda la elasticidad y que se te queden las piernas flojas y tengas que tirarlo y exactamente igual que lo hubieras roto. Yo no suelo hacerlo. Lo he hecho alguna vez por probar, no te voy a engañar. Dice, sí, Rafa, a mí me cuesta un huevo cambiar mi roboto. Cuando yo te haya cambiado uno, lo contaré. Si llega a tirarte sobre la capa de los ojos de fuego, haces trending topic. Me pongo corbata, Guido, para combatir el medio ambiente. En fin, el cambio climático. Vamos a quitaros ahí, que no tengáis ese reflejo tan feo. Tenemos ya segunda pierna, ¿vale? Segunda pierna. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos la primera pierna, la juntamos. Presión. Que vaya a su sitio. La pierna que vaya a su sitio. Y vamos a buscar la otra bola del conector con las tenazas. Y yo aquí haciendo mientras malabarismo. Si nos sale o se ha quedado un poco pilladita o lo que sea, yo me ayudo con el destornillador fino para hacer palanca. Pero no tiremos, ¿eh? No tiremos. Esto a veces pasa. Y pasa, claro, porque se ha quedado un poquito pillada y el conector no termina de pasar. Que es lo que decía Rafa. Porque hay huecos que son bastante pequeños. Y en este caso está pasando eso. Se ha quedado un poco pillado el conector, pero haciendo palanca de un lado para otro, ¿eh? De un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Tirando no. Tiramos aquí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Mirad. Quiero que lo veáis. Esto sí quiero que lo veáis. Esto sí quiero. ¿Veis dónde tengo la tenaza? ¿Veis? Mirad. Con cuidado. Siempre con cuidado. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. ¿Veis? Ahí se ve perfecto. Mirad. Entonces yo lo que hago es 1, 2 y 3. Echo mi tenacita un poquito para atrás para poder empujar bien. Para poder empujar bien. Y ya la tengo. Con firmeza, pero sin romperlo. Con firmeza, pero sin romperlo. 1, 2 y... ¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y con el destornillador pequeño, porque este hueco es bastante más chiquito, aquí sí empujamos por la ranurita. Es muy importante, mirad, es muy importante. Yo intento que lo veáis, pero es complicadillo, ¿eh? Es muy importante empujar por el hueco. Si hay hueco suficiente con la tenaza, si no, con el destornillador. ¿Veis? Y hacemos presión para que se quede bien fijo, para que no baile, para que no haya ninguna parte del conector que se pueda salir para afuera. Y más con el agravante que tenemos, que este mantena, fijaros el agujeraco que tiene ahí del el hierro que tenía puesto. Señoras y señores, Mantena ya está de pie. Fuerte aplauso para Mantena. Sí, señor. Le ponemos su bracito. Cuando somos 22. ¡Desertores! ¡Desertores! ¡Suscribiros! Muy bien, señoras y señores, el Tito Mantena ya está puesto. Y lo que os decía antes, muy burdamente, hay, hay máster que se quedan así, que veis en las estanterías que están así. ¿Eh? ¿Vale? Entonces cogemos, le sujetamos los piececitos y le echamos el culete para adelante. Así, para que luzcan estupendo. Y ya jugamos con sus angulitos, si un poquito más para adelante o qué. ¿De acuerdo? Bueno, pues traguito de agua, contadme, en fin, espero que se haya. Está, exactamente, está en tu salsa, agujero pequeño, empujar, resplandecer, dar cera, pulir cera, con paciencia y con saliva. En fin, estoy en mi salsa, totalmente en mi salsa. Y porque le hemos quitado a Mantena la pintura de los ojos, porque vamos a hacer como, vamos a ver, venga, hashtag sacrílego, Bernie, sacrílego. Va a salir el muñequito del customizador Marvel por aquí. ¡Ah, por qué no existe! ¿Por qué no existe eso, Mantena? Le vamos a poner al Mantena de mi amigo Luis estos ojitos súper chulos, ¿eh? Dice, yo trato de no romper la pestaña de los calzones comunes en lo posible, pero cuesta igual pasar. Claro, Rafa, si es que la verdad es que no recuerdo ahora mismo en cuáles sí hay pestañas y en cuáles no, pero es un tema, ¿eh? El tema es un tema. La pestaña, yo la mayoría de las veces la he tenido que romper, porque si no, que yo no hay manera humana, porque pensás que esto se fabrica nosotros estamos haciendo al contrario que el proceso de fabricación. El proceso de fabricación era pierna a pierna, conector y luego las dos matrices del calzón. Es que nosotros lo hacemos todo al revés. Lo hacemos todo al revés. Los ojos de la Pitu, los ojos de la Pitu. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a echarle una gotita nada más, ya está. Suficiente, con un pisco, una pizca nada más. Y vamos a ver cómo queda Mantena con estos ojitos, porque a mí me resultó súper simpático hacerlo con esos ojitos de manualidades de mis niñas, ¿vale? Y vamos a ir dándole cañita a esto. A mí, personalmente, me gusta mucho el tema de quitarle con alcohol, como os he enseñado, las manchitas. Porque, hombre, ya le da ese toque de categoría, de dejarlo fenomenal, ¿no? Este ojito, mira, creo que tiene adhesivo. Vamos a verlo. Los calzones comunes tienen esa pestaña, dice Rafa. Yo le he visto, hay una pestaña pequeñita, pero todos no lo tienen. Hay unos que sí, otros que no. Pero bueno, para el caso, Rafa, que es que hay esa pestaña, hay ciertas veces que hay que partirla. No sé, no recuerdo si eran los Made in France, ¿eh? No me hagas mucho caso porque te estoy hablando de memoria. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Este no tiene adhesivo, me parece a mí. Yo esto lo hice con el mío, en aquel tutorial que hice durante la pandemia, y quedó muy guay. La verdad que quedó súper simpático. Estos no tienen adhesivo, esto hay que pegarlo. Esto hay que pegarlo. Esto hay que pegarlo así. Y ya está. Y si hace falta, pues le ponemos. La cuestión es que se quede. Porque este pegamento es bueno, ¿eh? Pero claro, el ojo
El hojaldre es redondo, es una esfera, entonces bueno, a ver qué parece el Tito Mantena ahora. A ver qué parece el sacrilegio que he hecho con el Tito Mantena para mi amigo Luis, ¿eh? Dice: "Yo con minuto integral lo estoy pasando fatal". Bueno, vamos a ver, yo mal no lo estoy pasando, no lo estoy pasando, Irra. El tema que, claro, es complicado porque, quiero hacerlo lo mejor posible, que lo veáis claro y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hola, Ali, otra vez, bienvenida. Hombre, claro, tío, sitio de honor a Orco. Le he hecho sitio de honor, ¿eh? Además lo puse ahí para cuando tú vinieras, que lo dejáramos ahí, ¿eh? Y que lo vieras y te presentaba antes de todo. Mira, entonces para reforzar esto, para reforzarlo, porque este pegamento, este es súper rápido, este es del chino, pero ¿qué pasa? Que está recién comprado y con una gotita de nada, de nada, de nada, de nada, de nada que le echemos, se seca enseguida, ¿veis? Le voy a echar una gotita aquí por arriba, con mucho cariño, que no haga pompa a ser posible, y al irse para abajo, al ser la bola esférica, se va para abajo, se va a secar estupendísimamente, ya lo veréis. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar con el amigo Stinkor. Son cosas muy sencillas, pero la verdad que, hombre, podéis ver con estas dos cositas. Bueno, este mantener ya estaba limpio. Sería una obviedad decir que los máster yo los lavo con lo que es el lavaplatos, el detergente, el Mistol, el Fairy, lo que queráis, marca blanca, el que sea concentrado, eso sí, tu agua, tu cepillo de dientes, yo lo desinfecto, en fin, y recuperar, mirad el brillo que tiene este mantener, mirad el brillo, y mirad con los ojitos, vamos, o la una, la dos y a la... Fuerte aplauso para Mantena. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, que ya os digo que parece una obviedad, pero acordaros de cómo estaba este Mantena con los hierros y partido ahí por la mitad y cómo está ahora. Esto, con estos pequeños trucos, se puede muy dignamente exponer en una colección, ¿vale? Y esta cosa a mí me encanta. Son pasatiempos estupendos y leche, luego te sientes muy orgulloso cuando ves, vamos a quitar esto de aquí, cuando ves la figura así de esta manera. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Vamos a ver qué dice por aquí las personas humanas. 24 de septiembre, Autorama, Gocha de escala, fenomenal. 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 Dice, ha quedado perfecto. Yo tengo máster, las piernas están pegadas con los tites. Hostia, tío. Me encontré con Lich en un Lich que arreglé me fue imposible ponerle el conector y tuve que pegarlo. Aún así lo hice con tanto cariño que quedó perfecto. Eso sí. Dice, soy quedado canela, súper simpático, con los ojos son de los que se mueven. Sí, Jero. Sí, mira, mira. Y suena, tío. 31. Suscribir a Benito de 31 con el Tito Mantena, con el Tito estándar, que le hemos quitado las manchas. Luego fuera de directo también comprobaré que las manchitas hayan quedado correctas, ¿vale? Y bueno, y ahora tenemos aquí al Tito Stinkor, que hoy hemos hablado. Hola, señor administrador y colector, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo está? Esta mañana hemos visto en Mundo Origins de Mundo Master, querido canal amigo Mundo Master, que os quiero una harta. Hemos visto el capítulo de Mundo Origins dedicado al Tito Stinkor de Origin, que es un fraude. Stinkor de Origin es un fraude, es un personaje que me encanta y es un puñetero fraude. Y si estáis de acuerdo conmigo, ponedlo todos los comentarios aquí. ¿Por qué es un fraude? Pues mira, aquí tenemos Stinkor Vintage, ¿de acuerdo? El Stinkor Vintage huele a pachuli, ¿vale? Con los años se pierde, con los años se pierde solo, eso es normal. Hay Stinkor que lo pierden, como este que lo perdió, y hay otros Stinkor que no lo han perdido y derraman sus efluvios sobre el resto de colección. Entonces, la caja completa de todos los Masters te huelen a Stinkor. Si te mola como a mí, genial. Si no, pues lo llevas chungo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos a nuestro amigo Stinkor de Origins. Es el repaint que más me gusta de Master del Universo, junto con Mossman. Son los personajes repintados que más me gustan de Master del Universo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahora que estamos 31? Que no sé que lo oiga todo el mundo. Stinkor Origin es un fraude. Esto no huele a Stinkor. No puede ser Stinkor. Esto no huele a Stinkor. No puede ser Stinkor. ¿Vale? Creo que ha quedado suficientemente claro. Mi opinión sobre Stinkor Origin y cómo en directo lo vamos a arreglar ahora mismo. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones para arreglar a nuestro querido Stinkor. Vamos a quitar el trapito este de aquí del alcohol porque tenemos aquí otro barreñito para esto. Mirad, tenemos la esencia de pachuli, esencia natural de pachuli, que se vea bien, voy a intentar que sea lo mejor posible. Este botecito, veis que ya está a la mitad más o menos, me costó 3 eurillos, más barato que he robado, tío, más barato que he robado, que en Amazon estaba a 12, a 10 y a 12, me lo compré y pues nada, por 3 eurillos aquí en una tienda que solemos ir para comprar ambientadores, me lo encontré de casualidad en estas tiendas que venden ambientadores de varillas y tal. Fijaros que hay esencia de pachuli en este tamaño, viene perfecta, son 3 euros, tío, o sea, nada, 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 nada. Total, y luego tenemos. Ay, lo que me gusta. O dinamizante de Clarins. No es por hacerle propaganda a Clarins, pero ¿qué es lo que pasa? Que este productito lo usa la jefa por las noches para quitarse, después del maquillaje, de quitarse el maquillaje, se echa este aceite por la cara. Y. ¡Oh! Es un aroma embriagador que puede servirnos para Stinkor o no. Pero el caso es que yo cariñosamente a este dinamizante le llamo cariñosamente señora guarrona, porque me encanta el olor que desprende y que me pone como pata de perro envenenado. Ay, señora guarrona. Ay, lo que me gusta. Ay. Bueno, la cuestión. Vamos a coger y le vamos a dar olor a este Origins. Luisito, que te acabo de leer. Buenas tardes, querido Luis, querido Luis. Stinkor Origin es un fraude y los olores no se pasan por YouTube, pero todo el que lo tengáis sabéis que es un fraude. Esto no huele a nada. Sí, pero sí, esto no huele. ¿Vale? A ver qué dice Rafa. Verá, que Rafa siempre nos da muy buenos comentarios de Modu. Hace poco conseguí un Crowdful con la pinza sin resorte. Busqué por todos lados como para reemplazar el resorte y no encontré ningún tutorial sobre el tema. A día de hoy creo que no lo hay, Rafa. Creo que no lo hay por desgracia, pero te prometo que en mis vacaciones voy a investigar sobre este tema. ¿Vale? Si te parece bien, Rafa, mándame en el email del canal, bernitois1979@gmail.com, porque no me mandas tu teléfono y whatsappeamos, tío, ¿vale? Que yo me escribo por WhatsApp con mucha gente y muchas personas que hay aquí lo saben. Si no contesto es que estoy trabajando. Bueno, la cuestión, vamos a empelotar al Tito Stinkor y vamos a hacer exactamente igual que hice con el Stinkor Vintage, que huele a pachuli, que esto es una maravilla, lo bien que viene, lo bien que huele, se está erotizando el directo. ¡Pico de audiencia, Tito Phil! Ay, fuerte abrazo para el Tito Phil y para Luis Recoy. Bueno, este Stinkor huele a pachuli. Este truquito, yo se lo escuché, que conste, a Javila del canal de Secrets of Orco. Él tiene un truco para que Stinkor huela a pachuli. Lo dijo en un grupo de WhatsApp. Para que nadie diga que nos copiamos. No, aquí no se copia nada. Aquí está todo inventado. La cuestión es que yo cogí ese truco y di un pasito más. Un pasito más. Su truco es embadurnar de algodón 2 bolas de algodón e insertarlas dentro de la armadura de Mechanic que tiene Stinkor, ¿vale? Y dejar las bolas oliendo a pachuli ahí y duran pues un tiempo. ¿Qué es lo que hice yo? Yo lo que he hecho ha sido dar un pasito más y
coger a Stinkor y embadurnarlo completamente de patchouli, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar al Stinkor Vintage, si se queda aquí de pie el cabrito que me está fastidiando, y vamos a cambiar otra vez nuestra camarita a Vernitaller, ¿vale? Vernitaller en directo. Que tenemos aquí Stinkor, Stinkor Origins, vamos a quitarle la armadura. No he hecho review todavía de Stinkor Origins, si es que me faltan muchísimas cosas por hacer. Pero vuelvo a repetir que Stinkor es el repaint que más me encanta del universo de Motu y es un puñetero fraude, tío. Esto es un fraude. Porque esto no huele a nada. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada. A ver, aquí seguimos. Buenas tardes, a ver si esto no se cuelga como parece que está haciendo. Ojalá que no, pero vamos, que estoy conectado con cable, ¿eh? Estoy conectado con cable. Muy bien. ¿Cuál es la cuestión? Cogemos el patchouli. Cogemos este. Vamos, que nos moleste. Yo siempre aquí intentando que os moleste la visión lo menos posible. Y vamos a coger el patchouli, ¿vale? Vamos a coger el patchouli y lo echamos en el tarro. Y cogemos discos de algodón. Discos de algodón. Me gusta más el disco de algodón que la típica bola que hacemos. Muchos pensaréis que estos trucos son muy absurdos o muy simplones o muy... Pero la cuestión es que no están en ningún sitio y el que lo sabe no los comparte. Y por muy burdo que pueda parecer, a mí me gusta compartirlo. Hoy a Stinkor Origin lo vamos a llenar de patchouli porque su olor. A mí me encanta el olor del señor Aguarrona, como os he comentado, pero no le vamos a gastar a mi mujer eso porque entonces me la voy a ganar. La cuestión, veis, es embadurnar de patchouli el algodón. Y voy más allá. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a rellenar, a frotar por completo a Stinkor de patchouli. De primeras, el olor no es ese olor, es un olor más dulzón, ¿vale? Cuando se asienta y pasan unos días, el olor ya coge ese pozo viejo, ese olor con más pozo, con más cuerpo que tiene Stinkor, que no le pasa nada, que esto no va a perder pintura ni nada de nada. Esto es una fragancia, al contrario. No sé si se aprecia aquí, pero fijaros el brillo tan bonito que tiene mi Stinkor Vintage después de haberlo frotado con patchouli, que le he dado ya dos pasaditas y la primera fue hace 2 meses que me compré este patchouli. Entonces, yo lo que hago es embadurnarlo completamente, todo entero, todo entero, todo entero, todo entero. Dice Kimo que no puedo ponerlo ahora mismo. Dice que él prefiere que no huela. Yo qué sé, tío, a mí sí me gusta. A mí sí me ha gustado que este muñeco huela porque es su característica principal. Si no, hombre, es muy bonito, un repaint que me encanta, vuelvo a repetirlo, no me voy a cansar, pero si no huele, macho, si no huele, hacemos un pan como una torta, tirando de refranero español. ¿Veis? Todo bien. Vamos, que parezca Espartaco cuando salía aceitado a pelearse contra el negro, ¿eh? En la película. Ahí Kirk Douglas todo llenito de aceite. Por cierto, ¿os gustan las películas de gladiadores? Bien, ya tenemos a nuestro Stinkor totalmente embadurnado. Aquí el cuerpecito, ¿veis? Pero, quieto, le dijo el abuelo al nieto. La cabeza, nos falta la cabeza. Ahora después haré una pasadita a los comentarios, que tengo las manos embadurnadas, ¿vale? Bien, seguimos con el mismo disco de algodón. Si esto es fácil y los materiales son muy baratos. Esto es fácil. Lo que sí es más caro es el rotulador Molotov, que lo tengo y es una maravilla. Vamos a la cabeza de Stinkor, ¿vale? Dice Luis, bueno chicos, en breve me voy a mi canal que en breve empieza el vídeo estreno. Pues luego lo veremos con toda la ansia en diferido, querido Luis. Te mando un beso muy grande, tío. Se te quiere, se te aprecia. ¿Vale? Cabecita de Stinkor. Aquí. Eh, Como diría Isra, estoy en mi salsa. ¿De acuerdo? Cabecita, cabecita. ¿Veis? Y esto es un... ¿Dónde se ve que una fragancia es buena? Aquí, en los aceites. Ahí donde se ve que una fragancia es buena, buena, buena. Menos mal me traigo aquí papelito de cocina. Y ahora vamos a coger la armadura y vamos a hacer exactamente igual.
Y ya, pues las últimas gotas de pachuli que me quedaban, que las he reservado exclusivamente para vosotros cuando llegara este momento de hacer este directito. Esto lo suyo es que lo volquemos, se termine la fragancia ahí y luego se quede el olor impregnado en el tapón, ¿vale? Lo había guardado exclusivamente para vosotros. La armadura vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer de dentro a fuera, de dentro hacia afuera. Y todas estas cosas nos entretienen y nos hacen la vida un poco más agradable, ¿eh? Todo el tiempo que estemos con nuestros muñecos, estamos quitados de malos vicios. ¿Veis? Por dentro, cuando somos 26 a las 9 de la noche, que ya mismo vamos a tener que dejarlo, ¿eh? Que hay que preparar la cena, la comida de mañana, que mañana hay que currar, ¿eh? Vamos a apurar aquí todo lo que podamos para que nuestros Tincor, y os voy a dar un último truquito, ¿vale? Antes de irnos, voy a dar un último truquito para los amantes de Master del Universo. Repito, todos estos ingredientes, sí, de aterrizar como puedas, Kimo. Lo utilicé en un vídeo de Playmobil, es buenísimo. Lo de todos estos materiales, como os he dicho hace un rato, espero y deseo que dentro de pocos meses los tengamos todos disponibles en mi próxima página web, bernitoys.com, que estamos ya trabajando en ella y espero poder poner a vuestra disposición todo este tipo de materiales, no solo figuras en sí, que también. Y las mejores ofertas, como siempre, diciendo vamos a comprar más barato que robado. Bueno, le vamos a poner la armadura a nuestro Stinkor y ya lo dejamos secar, si esto no tiene más historia. Lo dejamos secar. Armadura, pestañita, armadura, fijaos qué brillo, es espectacular, me encanta. Es un flipe. Es un flipe. Ya que de por sí este personaje me encanta, me gusta muchísimo más que Merman, verlo, olerlo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Cómo huele. Y este, como digo, os repito, este olor se asienta y coge un pozo y un cuerpo extraordinario. Y si tienes tu botecito de reserva y le das periódicamente, se impregna cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bueno, ¿qué os ha parecido? No sé si os esperabais este truquillo oloroso o no. Espero que os haya gustado. Hacérmelo saber, como siempre, en la caja de comentarios. Voy a echar mi sorbito de agua reglamentaria. Vamos a leer los últimos comentarios antes de pasar al último truquillo. Pachuli no era la novia de la Pantoja. Mi amor, tío, será el Cachuli. Dice, ¿a qué huele? Es un olor como a madera, Jero. Es un olor como a madera. No sé, es raro de explicar, pero a mí personalmente me gusta mucho. Personalmente me gusta mucho este olor. Sorbito de agua, botella del Imperio Contraataca, que se nota aquí los regalos de la jefa. Y seguimos siendo 26, Joder, qué directazo, tío. Sois los mejores, coño. Fuerte aplauso para vosotros, me cago en la más. Buenas tardes, a ver si esto no se cuelga. Ah, no, ese ya lo habíamos leído. Dice, ya lo huelo. Como le decía yo a la chavala cuando ven, te lo huelo desde aquí. Te lo huelo desde aquí. Ese chico diciendo, esta no es la armadura de Mechanic, es mía. Él me la vendió y ahora es mía. Sí, con toda la ansia. No se la vendió, se la robó. Vas a acabar con los tapes de la jefa. Los tapes son míos, son míos. Con el aroma, huele divinamente. La solución ha montado un 21 orilla en una caja. No, tío. Que huela. Que huela, que huela y que huela. Te vas a tener que salir de la habitación, Benny. Eso es fijo. Dice, bueno, chicos, me voy. Ya lo habíamos leído antes. La idea es compartir todo lo que sepamos para poder mejorar nuestras figuras. Toda la información ayuda. Esa es la actitud, Rafa, coño. Esa es la actitud. Sí, señor. Fuerte abrazo, Luis. I love you, tío. Te quiero. Hermano, a ver si nos vemos, tío. Los vecinos alertaron a las fuerzas policiales de detectar malos olores de la vivienda. Al final fue una falsa alarma. Solo era un máster del universo que se había ido de vientre. Este incorpedorro camina y patina. Lo de las películas gladiadoras de tierra como pueda. Correcto. Master Día Reiko. Uno de los mejores trucos es el del peróxido para blanquear figuras amarillentas. Sí, señor.
yo lo hice con Oberon de Micronauts y queda increíblemente bien. Peróxido, agua oxigenada o Valker en crema, que es lo mismo, llega a ser, lo mismo, hace el mismo efecto que el peróxido, pero viene muy bien para las partes grandes, grandes placas y demás. Y la extender lo voy a hacer con el crema. Tengo mucho interés en hacerlo con el crema. En Buenos Aires son las 4 de la tarde y nos dice Javier, los videotutoriales siempre se agradecen, Benny, aunque no sea una línea que colecciones, es un gusto ver cómo se le pone remedio y arreglo a un juguete, claro, tío. Esa es la actitud. Bueno, ya, por último, para terminar, que no os quiero cansar ni aburrir, ¿vale? Tenemos He-Man, Puño de Trueno. Este tutorial lo hicieron los amigos de Caripe. Lo hicieron los amigos de Caripe no hace mucho, ¿veis? El Puño de Trueno este está reventado. Lo hicieron no hace ya, hicieron hace un tiempo y digo, mira, pues esto lo voy a probar, lo he probado. Hice un conejillo de India, luego hice el Hordak, Huracán Hordak, que habéis visto antes, si no lo habéis visto, os ponéis otra vez el directo y lo veis, el efecto espejo como ha quedado. Estos son rotuladores efecto espejo de la marca Molotov, ¿de acuerdo? Entonces, vienen dos, se compran en Amazon. También cuando Dios quiera que pueda echar la página web a andar, también los pondré, porque hay en oro y el efecto espejo. En este caso, tenéis punta fina y tenéis punta gorda. Como dice Irra, estoy en mi salsa. Así que punta gorda y todo lo gordo. ¿Qué es esto? Pues como podéis ver, es un rotulador especial. Esto no lo podéis comprar en un chino, ¿eh? No. Esto es un rotulador profesional y vale pasta, vale entre 12 y 15 euros los dos rotuladores. ¿Qué es lo que hace esto? Esto no hace un efecto espejo en nuestras figuras para que haya figuras que lo han perdido, ¿de acuerdo? Lo ideal, ¿qué es lo ideal? Es ir apretando para que suelte bastante tinta y he descubierto que si pintamos a raya, deja la raya. Vamos a ver, perfecto de fábrica no va a quedar, pero casi perfecto sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacerlo para que quede casi perfecto? Pues vamos a ir, en este caso, tenemos la moldura del escudo, vamos a tener que hacer una raya por narices, vamos a tener que hacer una raya por narices. Y en el interior nos ayudaremos de la punta fina y presionando, haciendo círculos. Cuanta más cantidad de tinta suelta, se expande, se autoexpande, se autodistribuye por toda la superficie y lo más importante, lo más importante, lo más importante es dejarlo solo a secar muchas horas, ¿vale? Por lo menos, hombre, ahora con el calor menos, pero si tú coges y lo dejas en un rincón donde no lo vaya a tocar nadie toda la noche, muchísimo, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? El peróxido ahí depende, sí, es verdad, ahí ratura un poco algunos. Tengo que dejar, bueno, pues nada, tío, para bañar churumbe, que es la hora. Un abrazo, tío. El Stinko es que es un figurote. Bueno, pues vamos a echarle narices a hacer esto en directo, ¿veis? Agitamos, vamos a echarle narices, vamos a echarle valor. Sí, esto está soltando la cantidad necesaria. La cuestión es apretar y que suelte. Apretar y que suelte. Este ya he pintado el de Luis. También viene en su colección un puño de trueno. Pero como le faltan las piernas y tenía ahí dos piernas sueltas del Rey Randor, lo he parcheado. Digo, por lo menos para que el chaval pueda exponer el único He-Man que tiene en su colección. Y como sé que en casa de sus padres hay más restos de Master, pues que vaya teniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Apretando, suelta la cantidad de tinta necesaria, que se note, que se note, que haya aquí, seamos generosos. No seamos cicateros y agarrados, que así es como va a lucir esto, fetén. Aquí no me he salido, pero sí me he metido un poquillo para dentro del borde y vamos a resellarlo. Quizá más adelante, cuando le ponga los conectores y lo tenga que pintar, quizá pues le tenga que dar una pasadita más a este cromado. Pero, mientras tanto, vamos a siempre intentarlo hacer todo lo más perfecto posible. ¿Veis? Arriba, creo que lo habéis visto, al
haberse escurrido la punta, se ha quedado un grumito. Pero ese grumito se va a ir autodistribuyendo él solo, ¿vale? Sí, sí, el resultado es buenísimo. Vamos a seguir. Venga, que esto hay que terminarlo hoy para cerrar con un broche de oro este directo, accidentado directo por muchas cosas, pero gracias siempre a vosotros que estáis ahí. Hemos estado una media superior a la habitual en los directos del canal. Hemos llegado a estar 31 personas simultáneamente y eso a mí me llena de alegría. ¡Hombre! Tiene buen pulso. Pues, hombre, no lo tengo más lejos, Kimo, pero hay una herencia familiar de pulso malo, ¿sabes? Por parte de mi abuelo y bueno, de momento vamos bien. De momento vamos bien. Bernie Máquina, no sé que estaba en directo, que vengo de Málaga. Ese Quique, locura del 1.6. Qué grande eres, tío. Qué grande eres, Quique. Fuerte abrazo, tío. Te quiero, abrazote. Dice, este trabajo lo hace Miguel Ángel de Big Jim en un periquete. Sí, señor. Miguel Ángel que es un maquinón y un coleccionista de pata negra. Si te pones una superlupa con luz y una barriguilla cervecera, te aparece el restaurador, todo esto y serás maricón. Bueno, vamos a darle un poquito con la punta fina, punta fina. Volvemos a ser 30, punta fina, un poquito, ¿vale? ¿Veis cómo se está quedando? ¿Os gusta? Vamos a darle ahí. Este de punta fina cuesta un poquito más. ¿Veis? Este me cuesta un poco más que salga. De hecho, es que parece que se ha quedado guajado. Se ha quedado un poco cuajado. Ahora. ¿Veis? Es que la punta hay que meterla hacia adentro para que suelte tinta. Da la impresión de que se hubiera cuajado. Y ahora sí ahora que me haría falta este, no pinta, no quiere pintar. No quiere. Pues nada, nos la jugamos toda una carta, señores. Nos jugamos toda una carta. No da más, no da más. Nos jugamos toda una carta con la punta gorda. Nos lo jugamos toda una carta, señores. Redoble de tambor. Poner música de ascensor. Vuelvo a repetir que aquí haría falta el de punta fina, ¿eh? Le vamos a dar besitos en la esquina. Besitos. Vamos a irle dando besitos. Mucho cariño. Ahí. Ahí vamos. Ese es el lío. Ese es el lío. Voy dándole unos besitos en la esquina. Besitos en la esquina para que no se salga. Besitos en la esquina. Así. Ahora ya. Qué bien suelta el cromo. Qué bien suelta el cromado. Este va a quedar de categoría. Este va a quedar de categoría. Sí, señor. Cuando sé que esto va a ser un escándalo. Pues ya está. Aquí tenéis a He-Man Puño de Trueno. Si lo acercamos, vais a poder ver algo parecido a los grumitos, pero no son grumos. Es como una ola que funde el cromo y os repito que se autodistribuye. Ay, 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 ay. Mirad. Él solo se va a ir autodistribuyendo por la superficie conforme vaya cayendo. ¿Veis? Mirad qué espectáculo. Repito, no va a quedar como de fábrica, pero casi. ¿Eh? Esto ayuda siempre.
Así que bueno, pues lo vamos a dejar que seque y ya me pelearé yo con el rotulador de punta fina para que vuelva a echar la tinta. Pues bueno, familia, espero que os haya gustado estos truquitos basiquitos, con mucho cariño que os he preparado. Ya iremos haciendo más cositas. Iremos haciendo más cositas, incluso con el tiempo, como os digo, lo haré, los iré haciendo en vídeo específico, como el extender, un vídeo específico para extender, todo el proceso completo. Otro huracán Hordak que tengo, el que me regaló mi amigo Juanma, que le dimos una capa de pintura que no era la adecuada y me gustaría devolverle con los Molotov ese esplendor, aunque sea en plateado, porque como sabéis, el cromado de Hordak Huracán es este, es un chapao tirando a oro, pero ya habéis visto al otro, si no lo habéis visto, ahora veis el diferido, cómo ha quedado es de espectacular la coraza de Huracán Hordak con los rotuladores Molotov Liquid Chrome. Os repito que cuando saque la página web, todos estos materiales os los pondré a disposición para que los podáis comprar a través de mi página web. Lo que se suele decir, ponerla a huevo, porque todas estas cosas, en todos estos años, desde 2015 que llevo consumiendo YouTube para coleccionismo, no se encuentran en ningún sitio y las he tenido que ir aprendiendo a cascaporro, un poquito de aquí, un poquito de aquí, este material para esto, este material para otro, pregúntale a uno, pregúntale a otro y al final pues en un cuaderno vas recopilando todas esas ideas. Vamos a leer los últimos comentarios antes de desearos una feliz semana que estoy deseando, bueno, deseando que pase rápido, no, pero sí deseando averiguar ciertas cosas. Dice Miguel Ángel, yo lo hago con un palillo de dientes, tengo ese rotulador y en las zonas pequeñas mojo con el rotulador la punta del palillo y lo pinto con eso, claro. Si es un truco muy socorrido, muy bien pensado, ¿vale? Voy a intentar primero que el rotulador fino pues vuelva a pintar, que es lo suyo, ¿no? Para eso lo hemos pagado. Pero ese tip, quedároslo también, que es muy bueno. Siempre, ese lo he usado yo otras veces también. Parecen gotas de mercurio. Sí, Javi, es una chulería, tío, es muy guapo. Y se queda, pero que muy bien. Sí, señor, Mr. Toy Collector. ¡Grande! Sus vídeos de Mr. Toy Collector. Ve a buscar a la familia que se están quedando como los garbanzos. Déjala ahí. Si ahora vienen ahora todo con la prisa y se quieren duchar, en fin. Rafa, gracias, Benny, por los videotutoriales. Gracias a ti, Rafa, que te has chupado todo el directo desde Buenos Aires, tío. Muy buenos regalos y mejor tutorial. Gracias, Raúl. Te quiero una harta, tío. Besote grande. Hasta Jaén, hasta Andújar. Tremendo tutorial, fuerte abrazo. Pues bueno, familia, casi 2 horas nos hemos marcado de casi 2 horas. Aquí me ha escrito hola, Berni, me ha escrito David. Un abrazo, tío. Casi 2 horas, señores, que nos hemos marcado de las 9:20 de la noche de directo, casi una media de 27 personas, así que genial, magnífico, estupendo. Lo he pasado muy bien. Hemos tenido momentos ahí de tensión, de risas, de un poco de todo, que es de lo que se trata. Y bueno, después de las vacaciones volveré con los... ¡Ay, cómo huele a pachuli! ¡Qué guay, tío! Volveré con los directos con invitados, ¿vale? Así que nada, que muchísimas gracias. Fuerte aplauso para vosotros por estar aguantando mecha, que habéis estado aguantando mecha ahí. Fuerte aplauso. Os recuerdo al Tito Mantena, como lo hemos dejado, al Tito Stincor, a Stendar, que está por aquí también. Muchísimas gracias, como siempre, chavales. Os pego una pasadita rápida por la estantería y desearos que paséis una feliz semana para todos. Tatun, tatun, ton, tatun. He-Man, He-Man, tron, tatán. Ese barco corsario de Playmobil, como me mola. Tirirín, tin, tiririrí, tirirí, tiririrí. Ojo, espada luminosa. Tiririrí. Hasta luego, chavales.